Ya contaba que cuando éramos niños chicos, tenía algunos chicos, pasaba a veces hasta 4 meses, 5 meses sin salir. Sí. Y no le agradaba tampoco salir, decía ella, porque había que ir arriba a un breque. Los breques eran unos coches techados, no lo han visto los desfiles, 4 ruedas y ¿Con caballo? con caballo, ¿Tirado por caballo? con una lanza y 2 caballos. ¿Cómo recuerda la iglesia de Libertad? Esa iglesia fue reformada allá por 1936, 37, y el techo se lo pusieron, mi padre creo que financió bastante parte de la madera, y don Paco Villaló puso la teja. Cuéntenos corrida de entonces, toros. don Roberto, ¿qué recuerda de esa corrida de toros? Bueno, fue muy fugaz porque estuvieron muy poquito, acá habrá sido un par de días nomás, 4 o 5 días. Y aparecieron ahí, yo era muy niño, y yo tendría unos 10 años, 12 años. Me acuerdo que fui solo a la carrera de toros, no sé por qué fui solo. Y le hicieron atrás del patadito ahí fue la pista. Y en ese momento se llevaron a Apogeo, un muchacho que le gustaba torear. Que era de Libertad ese muchacho. Apogeo era de ahí, de la Playa Pascual. Y nunca más vino. Nunca más vino. ¿Y de dónde eran esas personas? Esa persona Que vinieron era de España, de España. eran españoles. Yo tengo entendido que eran españoles. Y torearon ahí. Los toros no sé quién los mandó ni nada de eso. ¿Y reunió mucha gente? ¿Usted Y había, sí, qué sé, porque Sí, todo el pueblo. 100 personas, 150 Estaba personas. todo el pueblo. Las gradas eran poquitas, chiquitas. ¿Y esas gradas las hicieron para eso? Sí, la hicieron para eso, sí. Sí, que después fue pista de baile, ahí bailamos mucho. El Club Progreso. En el Club Progreso. Ahí se formó el Club Progreso. Esa es la ubicación del Club Ajá. Progreso. ¿Te acordás de esas primeras épocas cómo iban a Montevideo, por ejemplo? Sí, ¿Verdad? nosotros íbamos, mi padre fue siempre con mucha frecuencia a Montevideo. Le tocó antes del puente y después del puente. Él iba casi toda la semana, iba la mayoría en auto. Ahora cuando vino la escasez de nafta, sí, ahí la cosa cambió y había que ir en óleo. Bueno, mucha gente murió sin conocer Montevideo, no lo conocía Montevideo. Mucha gente no lo conoció. Pero hubo épocas que iban en carro Y también. la gente que se enfermaba acá, mi padre era el que lo llevaba a Maciel a atenderlo, el que se internaba, lo internaba en el Maciel, lo llevaba. Lo llevaban, cada uno se encargaba de lo suyo. Una de las cosas que tú nombraste, que era cierto, eso, las carreras de caballo, que se hacían con frecuencia. ¿Y dónde las recuerdan? Las recuerdo ahí en el kilómetro 61, 62. Ahí había una pista y ahí se corría la pista de Link, Y en Ramendi no había. seguro. Y los Ramenque acá. Allá. Ah, ya, tenemos sobre el Colegio Italia también. Ahí corrí la primera carrera. Y jugábamos mucho al fútbol en casa, lo que más se llevaba era la costumbre hacíamos mucho deporte. Trabajo y deporte. Y escuela, lógico. Y después cuando nos hacíamos más grandes, el que quería estudiar, nuestros padres nos decían, bueno, ¿quieres estudiar? Anda a estudiar, pero tenés que estudiar. Y cuando me presentó el problema mío, me dijo, bueno, ¿vos qué vas a hacer? Yo ya venía del colegio Pío, había hecho sexto ya. Y le digo, yo me reí. Dice, no te rías, pues te estás juzgando el destino de tu vida. Y le digo, no, vos sabés que mi vocación es el campo. Y bueno, está. Bueno, me dijo, te vas a quedar, pero vas a trabajar. Una de las formas de comprar ropa eran los turcos, ¿no? En aquella época. Claro, me solían venir algunos turcos que se instalaron, como Abraham, y que otro fue, de los más que conozco fue Abraham. Pero que venían al campo. Que No, estaban los turcos, que venían a los establecimientos, sí. ¿Y venían a los establecimientos de vez en cuando? Sí. Cada tanto. Muchas veces en invierno, por lo menos uno por semana a casa llegaba. Yo conocí a Adolfo, ¿Y qué traía? fue el último. Sí.
De todo, todo ropa, y atendían ahí. Ropita de trabajo. Y tenían sus casas para quedarse. Y claro, hacían mediodía, se les invitaba a hacer mediodía. ¿Y de noche? Y noche también hacían, claro. Casa siempre, Daban por caminando. semana. Daban caminando. Claro. Por semana era muy frecuente que hubiera uno. Y no eran bolsos, sino que eran una tela. Donde Era una tela que forraban todo la material que traían. Eran los bolsos con las propias telas. Y venía de todo, traían de todo. Yo no me acuerdo si después, más del bolso, a veces traían un cajoncito. Alguno traía valija. Algunos tenían Sí. valija. ¿Y en qué andaban, don A pie. ¿Qué otra cosa puede recordar que de su niñez? A ver. Bueno, hicimos todo elemental acá. Jugábamos los juegos que teníamos, jugábamos a las estancias nosotros. Con marlitos hacíamos los alambrados del material que había sobrado del galpón. Las chapas nuevas venían con un arco y ahí hacíamos los alambrados y hacíamos los potreros. Simulábamos todo lo que hacían nuestros padres, nuestros tíos. Y se compraban y se vendían, me contabas tú. Después armamos un galpón, mi hermano, un galpón, que yo me acuerdo también. Yo cuando eso era empleado, de mi hermano mayor. Y gauchito, pero era medio retomado también. Como se me despionaba. Entonces, ¿sabés lo que hacíamos? Se formó el galpón y el rematador empezó a hacer pocho. Pues le gustaba más el comercio. Uno de los hermanos. Pero ¿qué pasó? Que empezamos a crear plata. Pedazos de diario le poníamos un valor con la máquina de escribir. Y estábamos todos vaqueanos. Nos íbamos corriendo, hacíamos la plata y veníamos con la plata en el bolsillo. Y un día cae mi padre, seguro ya se habría dado cuenta de ello. Los toros en aquel momento, que un peso era un platano, 30.000 pesos, 40.000 pesos, le pagaban los toros. Los toros eran los malos. Los toros eran Los malos más grandes, gruesos, los malos gruesos. Los grandes naturales, sin despuntar y todo eso, los bueyes. Los corderitos chiquitos, los japones un poquito más grandes, las ovejas, todo definido por tamaño. ¿Recuerda el hospital en Sí, esa cómo no, época? la formación del hospital. A ver, cuéntenos de eso. Creo que el primer director, que fue el doctor Reyes Costa. Y estaba Juan Antonio Triay, el tío Raúl, y el que vino después, y el doctor Guma, un napolitano, que no le gustaba salir de noche. No lo sacaba nadie de noche. ¿Y de los nacimientos, por ejemplo, se ocupaban ellos? Sí, el nacimiento no. La mayoría, las señoras, tenían con la práctica, la vieja paisana de las colonias, que venía como práctica. Y bueno, ya nosotros sí, fuimos todos atendidos con el doctor Rivas. No, a no ser yo, que nací muy de apuro y me atendió mi padre. Formando como todo, y llegué a Mocito. Y bueno, mis relaciones eran de acá de la zona. Empecé a bailar, a ir a los bailes y a bailar con las chicas. Y un día, ya con 21 años, empecé a pensar, tenía que realizar algún amorío en serio, como hacemos todos, cuestión común. Y estaba con otro muchacho en un baile en el asador y aparece una chiquilina y me gustó. Y dice el muchacho, la voy a sacar a bailar, no, dejadme la que yo la quiero para mí. Y esa fue la actual señora que tengo y que he tenido toda mi vida. Que nací en Libertad en el 8 de febrero del 25. ¿No? Así que hoy tengo 87 años. Mi infancia fue siempre en Libertad. Iba a Montevideo con mis padres a veces porque tenía a mi abuela allá. Una abuela estaba en Montevideo. Libertad en aquella época era todo, no había carretera, era todo camino de tierra.
La plaza que estaba enfrente de mi casa era de vereda de ladrillo, no como hoy, era todo. En la plaza jugábamos con el arco, era una de las diversiones de niños, el arco con el alambre, no sé si ustedes no. A quien iba más ligero corría y el arco. ¿Usted se acuerda? Bueno, No acordarme, pero sí. y juegos de aquella época eran la bolita, el trompo, era lo que... En aquella época Libertad tenía todo calles de tierra y el invierno era muy feo. En las calles, los pozos que se hacían enfrente a lo de Fiorito y todo eso, era muy grande. Hay cuentos que, por ejemplo, en un auto abierto iba el esposo con la señora y en un pozo se voló. Pero eso es realidad. En aquella época había otra iglesia, era la iglesia vieja, la que con el esfuerzo de todo el pueblo y todo, el cura Daute transformó en esa, ¿no? En la actual iglesia. Después hubo una época que, aunque parezca mentira, Libertad le hicieron hormigón acá y tierra acá. Así que el que iba para allá bien, pero si venía uno, tenía que agarrar el barro al medio y igual podía peludear. Bueno, yo fui a la escuela 49. La directora de esa época, que toda la vida fue la misma, era Isabel Quesada, que le sentíamos los taquitos y Dios me libre, ya temblábamos cuando los taquitos por los pasillos, porque ella no dio clase. Yo tuve, en aquella época estaba la hermana de Pérez Monchón, estaba Elsa Triay, que después fue Elsa Perroni, que fue tía mía, fue la señora del doctor Triay. En tercer año siempre estuvo María Antonia Andrade. En cuarto año estuvo María Angélica Bastarrica. Y quinto y sexto estaba María Búa. Esta es la actual casa que vive Alicia Triay. Casa Triay, hermano, en Libertad. Esta es tal cual, es la UTU. Y esta es el BPS. Que esto, cuando dejó de ser Casa Triay, pasó a ser sucursal del Banco República. Cuando el Banco República vino de San José, que se estableció acá. Ese comercio abastecía a la campaña en cuanto a mercadería comestible, pero también en cuanto a herramientas. En aquella época era el arado, la reja. Tractores había muy pocos, o ninguno. Daban unos forzos de puntones, que era en aquella época un espectáculo. El que tenía en aquella época herramientas así era don Juan de Algalarrondo, que también era un comercio de venta de rejas y cosas de esas. Y volviendo al comercio, ¿de dónde venía la gente a comprar o dónde también ustedes recibían la mercadería? ¿Cómo hacían para traer la mercadería? Venía de Montevideo y se repartía en carro de 4 ruedas, era lo que se repartía. Eran agentes de la cervecería también, eran agentes Ford, eran
tenían varias agencias. ¿Dónde funcionó primero? ¿Fue en la UTU o en el banco donde funciona ahora el BPS? ¿El qué? La casa, el comercio. No, el comercio fue donde era el BPS. Donde era la UTU, era el comercio viejo de Triay que se demolió para hacer la UTU. Y lindero a la UTU, que todavía está, era el comercio, era la casa del doctor Triay. Libertad en aquella época no tenía luz. La luz vino mucho después. Y la luz vino generada por un motor grande, que era donde está la usina ahora, donde está la administración de la usina. Ahí era donde estaba el motor. Y recuerdo que el jefe de la luz de la UTE era un tal Bellini, que tenía 2 hijos que iban a la escuela también. Era uno, no me acuerdo, uno y el otro. No me acuerdo. Y tenía la particularidad, la luz que se encendía a las 7 según a las 7, pero a la 1 de la mañana se apagaba. A la 1:05 venía la guiñada y a la 1 se acababa. A excepción de cuando había algún partido de fútbol muy importante que se pagaba 5 pesos y daba luz para escuchar la radio. O también algún velorio que para la capilla ardiente precisaban luz, con 5 pesos. Cuando había luz toda la noche sabíamos que era que había algún velorio. La fiesta de San Isidro era un espectáculo, porque a los claros del día aparecía el ómnibus, la chancha le decían, al ómnibus de Don Bosco. Y entonces de la carretera que bajaban los músicos, venía toda la banda de Don Bosco, desfilaba hasta la Plaza Libertad tocando. Y yo lo que recuerdo que por muchos años el presidente de la Comisión de San Isidro era don Juan Ramos, un hombre bajito, los bigotes, miércoles que se los chairaba los bigotes. Y era el que iba a la cabecera del desfile con su caballo, que en aquella época el lujo de la gente de campo era el caballo, bien tusado, bien, un buen apero. Y bueno, la fiesta era de todo el día. Todo el día. La rifa eran 10 premios, nada más. Pero eso sí, era todo con respecto al campo. Era primer premio una yunta de bueyes, después un arado, una rastra, una balanza, todas cosas concernientes con la campaña. Y como juego estaba la sortija. ¿Usted sabe lo que es la sortija? El lápiz que emboca con el caballo. El palo enjabonado. El palo enjabonado por lo general lo ponían en la plaza, enfrente a donde hoy es el asador, mismo enfrente. Y había un muchacho que era muy vaquiano. Era raro que no se... Allá en el palo ponían 5 pesos clavados. Y había que sacarlo, que lo sacaba se lo llevaba. 5 o 10. Era la Galga Río, que siempre era campeona. Y la rifa, como le digo, eran 10
10 premios. El número costaba un peso de aquella época, y se rifaban. Y venían de todos lados, de Libertad, de Quillú, venían de 71. todos lados, venían de Colón, de todos lados. Y al que vendía la libreta entera, la iglesia le daba un número o el equivalente al valor al precio. Y hay una anécdota, por ejemplo, que del cura Daute, que se iba a rifar, era la hora de la real, y había una libreta que no aparecía, que era la de Firulete, un pintor que había, Firulete, no sé qué apellido. Que aparezca Firulo, que tenemos que largarla. En aquella época, que ahí le dejé yo el coso del asador, los 100 años del asador. En aquella había dos sociedades, dos clubes, el asador y el Club Progreso. El Club Progreso es donde fue la cita y todo eso. ¿Tú lo conociste? No, Raúl, no. Era bien céntrico, era ahí, hasta que después se disolvió el Club Progreso. ¿El Club Progreso pudo haber estado donde hoy está el comedor municipal? ¿Dónde está el comedor municipal? No, ahí no. Enfrente. Enfrente. Como donde está Papaíto, la imprenta hoy, por ahí. Ahí está todo eso. ¿Y cómo se animaban los bailes? Se animaban, se traía orquesta de Montevideo. En el asador, por lo menos, venían 4 o 5 músicos, bandoneón, violín, venían 2 violines y un bandoneón, no sé si no me acuerdo. Tenían el salón era el asador por mucho, mientras yo conocí, fue propiedad de Barbé. Y después pasó también a hacer cine. El cine de Libertad era donde era el asador. ¿Y qué película se acuerda de haber ido a ver al cine? ¿Alguna? Laurel y Hardy, El Gordo y el Flaco, vamos. Cantidad de Chaplin, era la época que eran mudos. El primer que vino a traer cine, venían unas porchelas, venían de Canelones, los hermanos Loreto, que después pasó a ser de Amado Larra. Y después Amado era ahí en el asador, ahí en la esquina enfrente a los matos. Y después Amado pasó donde es el asador hoy. Ahí fue el cine. Y hasta que después Amado hizo el de él. Hubo el Pampero y el Unión. El Pampero era el de Rómulo Morandi, que esto era todo. Y las canchas estaban calle por medio. De la escuela para abajo, todo era lo de Salaverry. Donde hoy es la cancha de Campana, antes era Pampero. Y donde está el liceo era el Unión. Así que había cierta rivalidad. ¿Y escuchar radio? A la radio. Sí, se escuchaba. ¿Te acuerdas de la primera radio que tuvieron en la casa? ¿Cómo era? Era un mueble barro, una Víctor, creo que era. Un mueble de madera era de lámparas, todo, claro. ¿Y programas así que a ustedes les gustaba escuchar? Y había comedias gauchescas, daban de tal hora a tal hora.
y pasaban informativos. Y también como un paseo, un recreo, una cuestión, estaba el río San José, puerto de destilería, que era ahí, en ese puerto, era donde se embarcaban los cereales para Montevideo, en las, ¿cómo se llaman? Las chatas o... Barcaza. El barcaza, sí, tiene otro. Para ir a Montevideo. En diligencia. ¿Y para cruzar el río ya estaba el puente o lo cruzaban? En bote. En bote, en balsa. En balsa. En aquella época, el balsero, el botero era Máximo Giazo, que era casado con una hermana de Miguelito Sánchez. El puente de la Barra se inauguró el 25, y yo soy el 25, pero a mí me alcanzaron a pasar en bote. Bueno, yo le voy a presentar a mi mamá, que se llama Beatriz Méndez de Vilaró. Vino muy joven con nosotros tres, éramos 4 hermanos, después 3 fuimos. Yo soy la mayor, me llamo Serrana, él es el segundo, Gonzalo, y Lía es la más chica. Mi papá dejó de trabajar en la barraca, en el trabajo montevideano que tenía, y se vinieron para acá un poco como una aventura en aquel momento.